Está conectado César Litvin, es tributarista, es socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Vamos a hablar con él el tema del monotributo, esto que estuvo ayer en todos los portales y hoy es tapa de todos los diarios, esta propuesta, este planteo del Fondo Monetario Internacional para que se amplíe la base, en realidad se reduzca la base de monotributistas y se amplíe la base del régimen general. César, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Nacho, un gusto saludarte. El gusto es mío, César, gracias por este ratito. Bueno, arranco por consultarte a vos como especialista. ¿Crees que es lógico el planteo del fondo? ¿Ves una salida, entre comillas, amigable a este pedido del fondo, las necesidades de recaudación del gobierno y también las necesidades de bolsillo de la gente? No, mirá, la verdad que en esa parte que vos hacías mención de que más gente pague ganancias y que el monotributo se vaya reduciendo, no lo veo para esta coyuntura económica, teniendo en cuenta, Nacho, que la estructura tributaria en la Argentina está sustentada en impuestos al consumo. Ya todos los contribuyentes, algunos sin darse cuenta, están pagando mucho impuesto cada vez que consumen. Pagan IVA, a veces internos, ingresos brutos, tasas municipales. Entonces, hacen un gran esfuerzo fiscal pagando ese tipo de impuestos y si además querés bajar el mínimo no imponible para que más gente pague ganancias, le estás pidiendo un esfuerzo inusitado a la gente que ya está haciendo una contribución cada vez que consume. Para eso habría que ir bajando los impuestos al consumo para ir generando más recaudación de ganancias. ¿Qué pasa? El Fondo Monetario tiene en cuenta países que son generadores de mucha riqueza y que la incidencia en la recaudación del impuesto a las ganancias es mucho más fuerte que los impuestos al consumo. Pero acá en la Argentina y en otros países latinoamericanos, los impuestos que más recaudan son impuestos al consumo, con lo cual me parece que hay que empezar reduciendo, reformulando básicamente ingresos brutos, eliminando las tasas municipales que son un hermanito menor de ingresos brutos y después exigir más contribución de impuestos a las ganancias. Claro, muy claro lo que planteás. Ahora, pienso en quienes nos están escuchando, monotributistas, en muchos casos que juegan al filo de lo que pueden facturar para no saltar al régimen general. ¿Se tienen que preocupar a partir de qué categoría crees vos a partir de este informe del fondo? ¿Un monotributista categoría D, E, se tiene que preocupar o es más los que están en la K o...? Sí. A ver, yo creo que el monotributo está superpoblado. Hay más de 4 millones de monotributistas y muchos se acomodan en el monotributo porque es el impuesto más barato, porque pagando la cuota del monotributo se está pagando seguridad social, el contenido impositivo y el contenido de IVA y ganancias. Entonces, me da la sensación de que los que deberían preocuparse quizás son los que están en las últimas categorías de monotributo, porque si se reducen esas categorías, el salto a ser responsable inscripto es un salto al abismo, porque genera mucho más pago de impuestos aquel que se incorpora como autónomo respecto de lo que venía pagando del monotributo. Entonces, ahí me parece que también hay que hacer un puente para que el tránsito del monotributista que deja de serlo para pasar a ser responsable inscrito en ganancias y en el IVA y en seguridad social, tiene que ser un puente donde sea más gradual el esfuerzo en el bolsillo, pero es un puente para que no se queden a vivir en el puente, sino que tienen que ir caminando hacia un régimen general, pero en forma más leve, en forma que no tenga tanto esfuerzo en el bolsillo
del que hoy está pagando el monotributo. Clarísimo. César, no te quiero comprometer a hacer cuentas en el aire y demás, porque es muy tedioso y tal vez te complico, pero básicamente para los que nos escuchan, que entiendan de qué estamos hablando, de qué discusión de montos, por cada una persona que hoy factura 10, vamos a decirlo así, para no ser tan concreto, el que factura 10 actualmente, el monotributo, respecto al régimen general, ¿cuánto diferencia hay entre uno que es monotributista y otro que está en responsable inscripto? Mira, hay que ver, depende de la actividad, qué tipo de gastos son deducibles, pero básicamente cualquier cálculo que hagas hace de que el impuesto a las ganancias y la incidencia del IVA sea mucho más significativa que la cuota del monotributo. Insisto, la cuota del monotributo es muy baja en relación a ganancias, claro, pero calcular un nivel de alícuota que es progresiva en ganancias, por eso no te la puedo dar con mucha precisión, pero básicamente puede llegar a ser 2 o 3 veces más de lo que se pagaba. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, Willy. Sí, César, un abrazo, Willy Cogan aquí. No, solamente, Willy, ¿cómo te va? solamente para apuntar que, claro, además el que ingresa al régimen general no solamente paga IVA y ganancias, después paga anticipo de IVA o anticipo de ganancias. Te retienen cuando facturás. Digamos, lo puedo decir por experiencia personal. Entrar al régimen general es abrir la puerta del infierno. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Sí, yo digo un salto al vacío, claro, porque además con el IVA te va a generar un problema de competitividad. Así es. Porque si solo factura consumidor final, imaginemos un médico que es monotributista, pasa al régimen general. Cuando viene un paciente le tiene que cargar el IVA. Puede que el paciente vaya al médico de al lado que está en el monotributo y no le paga el IVA. Entonces se le produce un problema de competitividad también. Sí, es cierto que hay abusos con el monotributo, siempre lo he sabido, los tributaristas lo dicen, pero me parece que eso es una minoría, ¿verdad? Se mandaría muchísima gente a la economía negra si eliminan... Sí, totalmente. ¿No? Lo que yo creo es que sí es cierto, como vos decís, Willy, que hay enanismo fiscal en el monotributo. Muchos se quedan en el monotributo y quizás su nivel de ingresos da para ser responsable inscrito. Pero yo creo que si eliminamos algunos tramos del monotributo, aumenta la informalidad. Esa ha sido la experiencia en la Argentina. Claro, lejos de crecer la recaudación va a crear más informalidad y también, obviamente, ponderando, y acá sí fuera de toda broma, el aplauso del gobierno que hizo muchas mejoras en el monotributo. Estaba en una situación muy atrasada en anteriores años, era realmente propiciaba mucha más informalidad el monotributo tal y como estaba antes. Hubo una mejora significativa. Lo que sí, bueno, esta propuesta del fondo, como Willy lo planteaba en términos políticos, y yo también lo refuerzo, me parece que si genera más informalidad y genera más trastornos para los que hoy están tratando de levantar la cabeza, va a ser un golpe político muy duro, ¿no? Más allá de la necesidad del gobierno de cumplir con el fondo. César, hasta el momento vos integrás uno de los estudios más importantes realmente del país en materia tributaria especialmente. ¿Hacen sondeos, suelen hacer sondeos con ustedes, no digo este gobierno, sino en general, los gobiernos, para entender de primera mano qué es lo que pasa, para conectar un poco con la realidad, más allá de la letra fina que trabajan en cada ministerio? Sí, yo creo que es un diálogo productivo. De hecho, la semana pasada, el jueves, fui uno de los tributaristas convocados por Caputo para retroalimentarse de algunas cuestiones de inocencia fiscal y fueron bien respetadas, y yo creo que va a ayudar a que más cantidad de gente
entre en el régimen general. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este dato que nos aportás es alentador porque nadie mejor que ustedes que lidian con personas que quieren estar en regla y cumplir con sus obligaciones, que también entiendan que más allá de lo que escribe el fondo, tiene que haber un incentivo para cumplir y para estar en regla, ¿no? ¿Te preocupa esta situación o no? ¿Crees que es, como ha pasado en otros momentos, recomendaciones del fondo que después no se llevan a la práctica? No, yo creo que esa parte de la recomendación del fondo es impracticable. Sí entiendo y me gusta cuando el fondo, en este mismo informe, está pidiendo una reformulación de ingresos brutos y una reformulación de las tasas municipales. Claro. Pasa que los gobernadores, viste cómo son, César, y los intendentes le van a decir cómo no, pero bueno, aumentame la coparticipación de ganancias, ¿no? Y ahí el gobierno dice, bueno, que más gente pague ganancias, es la sábana corta naturalmente, ¿no? Pero bueno, viste, esto de cerrar el déficit fiscal con más impuestos, para eso estaba el kirchnerismo, César. Para cerrar el déficit fiscal con impuestazo estaba el kirchnerismo, ¿o no? No, a ver, Willy, este gobierno nacional ha bajado más de 15 tributos. O sea, está cumpliendo con su palabra, pero me parece que suena el teléfono para los gobernadores e intendentes, que son los que tienen que empezar a reducir sus impuestos, que en el peor de los casos, además, ingresos brutos, se está cobrando por anticipado. Sí. O sea que se le está quitando capital de trabajo a las empresas con saldos a favor que los tienen en forma permanente. Es decir, no solamente están cobrando un mal impuesto, sino que lo están cobrando adelantado. Claro. Y eso le genera un problema capital de trabajo en las empresas, que tienen que salir a endeudarse para poder pagar sueldos, para poder pagar a los proveedores, cuando los fiscos provinciales se quedan con dinero en exceso pagados por este mal impuesto, que es el peor de todo, que es ingresos brutos. Bien, la última consulta no es de los diarios de hoy. ¿Qué pasó, César, con esa recategorización que se mandó de oficio? ¿Te acordás hace algunas semanas que generó tanto ruido? ¿Fue desestimada finalmente? ¿Quedó en la nada? Sí. Yo creo que sí. Esto fue una situación donde en definitiva no quedó en la nada. Bien, bueno, menos mal, una buena para la gente. César, siempre un gusto hablar con vos, César Litvin, siempre un gusto hablar con vos, sos muy claro y la verdad que la gente también, el oyente de Rivadavia, lo valora muchísimo. Gran abrazo, gracias por este ratito. Bueno, que tengan buena jornada.